Bueno, buenas. ¿Cómo estamos? Hoy estamos a lunes, si mal no estoy. Bien, ¿cómo me les va? ¿Leyeron el documento? Espero que sí. S- eh, no sé si lo notaron, si lo vieron, pero por acá yo les había dejado un documentico, un PDF, para que le echaran un ojo. Ese PDF es este. Y lo vamos a ver para el 6. Esto ya puedo quitar. Y aquí está. Era este. Dicho eso. Bueno, hola. Hoy lo que vamos a estar viendo básicamente va a ser Bash. Eh, Vamos a ver un par de cositas de Bash. Que es lo que nos había quedado pendiente de la última sesión, que tuvimos la intervención de Daniela. Espero les haya gustado la intervención de Daniela. Mm, y vamos a tocar unos temitas de Express. Express es la utilidad con la que yo básicamente hago backend en JavaScript. También hay otras, unas Fastify, otra Nest. Y así, realmente hasta con el mismo Node se pueden hacer aplicaciones backend o APIs, servidores, lo que sea, whatever. Todo eso se puede hacer a punta express. Mm, pero para no para todas las arquitecturas, acabo de caer en cuenta de que no les estaba compartiendo pantalla. No para todas las arquitecturas sirve. En algunas va mejor que en otras. Pues depende de las aproximaciones. Por ejemplo, usar solamente Node no es lo más cómodo. Usar solamente Express a veces no llega a dar todas las funcionalidades que necesitas. Y así. Hay muchas razones por las cuales uno puede llegar a necesitar de una u de otra. De pronto vemos una pequeña tabla comparativa entre ellas. Pero lo que vamos a hablar primeramente es sobre esto. Este hermoso lenguaje muy típico de los entornos de Linux que se llama Bash. Y este documento, que les estoy mostrando, es un documentico que hice esta mañana de un problema típico que uno puede resolver con Bash. No sé si se han fijado, este computador es un poquito extraño. Eso no es un Mac, no es un Ubuntu, no es un Debian, no es nada de esas cosas. La interfaz es diferente. Y no sé si de pronto se han fijado que yo cuando comienzo a abrir ventanas, no sé si se dan cuenta que eso va haciendo como la figura de una caracola. Y así. Si yo sigo, eso va a seguir dividiendo las ventanas de esta manera. Eso es una razón matemática, realmente. Eh, Aquí presumiendo un poquito de mi sistema operativo. Eso es una razón matemática que se llama la serie de Fibonacci. Serie de Fibonacci. Es esta. Vean que acá esto se va partiendo de esta manera hasta el infinito. Esa serie es infinita. Y lo que versa básicamente es que cada vez que se itere, se va a partir la siguiente, la siguiente partecita del recuadro en su medio, el medio de donde esté parado. Por ejemplo, la 34 es el 21, 21 y 21, vaya, de la 29, 3 y 13. Es así, lo vuelvo a partir ya 8 y 8, luego esta se parte así, ta, ta, ta. Eso es porque yo uso una cosa que se llama VSpawn Window Manager o BSP WM. Por eso a mí se me generan este tipo de ventanas. Pues tengo ese comportamiento. Pero agregado a eso también hay otro detalle muy interesante. Y es que pasa que yo con Bash puedo extender las funcionalidades que trae eso por defecto. Entonces, lo que les contaba en este documento es básicamente un ticket. Un ticket para resolverse dentro de ese entorno que les estoy comentando, dentro de BSPWM, que ese es mi sistema operativo. Esto es un problema de sistema operativo.
Y lo que es el problema es como, listo, Bash como la espada del talión. La espada del talión es una espada, bueno, eso es un tipo de espada básicamente con la que te puedes lastimar a ti mismo. Es curioso, con la mayoría de armas pasa, pero con esta es mucho más común. O si de pronto conocen la espada de, creo que esa es la espada Damasco. Damasco. Esa es una espada de dos hojas. No, esta no es. Esta no es, esta no es. Esa es una espada de dos hojas con la que uno se puede sacar un ojo uno mismo. Eso a veces pasaba en la antigüedad. El caso, este problema versa. Yo tengo una segunda pantalla. Yo realmente tengo dos monitores. Uno es el que ustedes están constantemente viendo y otro es el con el que yo veo las reuniones de Jitsi. Que es lo que dice aquí, en donde yo veo mis reuniones y que utilizo para monitorear las grabaciones y así. En esta segunda pantalla es donde tengo el OBS corriendo y todo eso. Lo que pasa es que yo cuando arranco mi computador, esta segunda pantalla, hasta esta mañana, tenía una resolución diferente a la que tenía mi computador, ¿cierto? Pues la pantalla principal. Y eso genera que la resolución que se vea mal, que no es de la misma resolución, esto se repitió, no hace match con el output del computador. ¿Eso qué quiere decir? Noten que acá, bueno, eso está descrito en el documento. Noten que aquí salen dos numeritos raros. Uno es 1366 y el otro es X768 y el otro es 1280 por 720. Esas son resoluciones de pantalla. La vaina es que mi computador es de 1366 por 768, mientras que el TV nativamente es de 1280 por 720. Como los dos números son diferentes, eso hace que cuando recién arranco el computador y conecto la pantalla, la segunda pantalla salga con esta resolución. Pero esa resolución a mí no me sirve porque yo lo utilizo como un segundo monitor. Ese es el esbozo del problema, ¿cierto? Pero lo más importante de este documento es esta tablita de aquí. Esto es lo que le da propiamente la característica de ser un ticket. Los tickets o tareas, también le llaman, es el cómo divide uno las funcionalidades que hay que hacer desde el punto de vista de un software developer. Ya sea que vaya a enfocarme al backend o al frontend, uno va a estar viendo muchas veces cosas como esta. Tengo aquí una tarea con el problema, la descripción del problema, y un título. Esos títulos no suelen ser como de este tipo, sino más como agregar botón o lo que sea. Este es más porque a mí me gusta hacerlo medio funny, divertido pues. Y lo que eso te dice es como, vea, usted tiene un tiempo estimado para resolver esto que va a ser de tanto. Esta estimación sale con una vaina que les he mencionado a Daniela, que son las estimaciones. Pero a mí me gusta usar una que se llama estimación a tres factores. Factores. Epa. De estimación. La estimación a tres factores o a tres valores es esto. Es una función matemática que lo que hace... Vaya, gracias página. ¿Cuál era la otra que había visto? Digamos que esta. No, 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 no. Ay, Dios mío, solamente estoy buscando la función. Espérate. Ah, valores, lo voy a poner. Bueno, esto tiene mejor cara. Sí, bueno, esta me sirve más. Epa. Mencionar que esa estimación también sale de las curvas de estadística normales. Y esta es la hijo de madre estimación que está buscando. Este número de aquí, que dice tiempo estimado, eso lo determina ya sea bien o la persona que esté haciendo la función, pues haciendo la funcionalidad de la feature, o la persona que hizo el ticket.
Si la persona que hizo el ticket es la que hace la estimación, esa persona suele ser un técnico, pues un perfil técnico para técnicos, lo que llaman lead o senior o un manager de gente de TI. Esa persona es la que suele hacer esa estimación. Cuando no, y te la preguntan a ti, el mejor consejo es usar esta. Hay un libro que se llama Clean Codes. Ese libro es de una persona que se llama Uncle Bob. Si no lo conocen, deberían conocerlo. Ya lo había mencionado antes en alguna sesión. Este señor, o Robert C. Martin, este señor es el creador de una serie de libros que toda persona que se dedica al software debería leer. El primero es Clean Codes, el segundo es Clean Architecture y el tercero es de Clean Coder. Estos tres son los que yo más recomiendo. Ya el de Clean Agile, esto es más para la gente de management. Y estos otros dos, el de Agile Software, ese sí no lo conozco, y el de este otro SPIM del código limpio también es bueno. Pero estos tres son como los top, los que sí o sí se debería leer, eso es como una biblia. Y en este primerito de Clean Code, él dice que así es como él estima. Cuando le preguntan por, oiga, ¿usted cuánto se va a demorar? Al backend muchas veces le pasa que le dicen, oiga, ¿usted cuánto se va a demorar haciendo esto? Pero el backend es un entorno un poquito extraño. Es difícil medir uno cuánto tiempo espera demorarse en algo. Y eso es una de las cosas que más le cuesta a uno como profesional. Como profesional, realmente, uno puede pasarse perfectamente años sin estimar bien, porque estimar bien es complicado, es muy, muy difícil. Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo, se inventaron este tipo de cosas. Esto realmente viene de un área de, de, de ingeniería industrial, que es la estimación de tiempos. Y eso es como, listo, tengo tres tiempos. Uno es el optimista, el otro es lo que sea más posible y el otro es el pesimista. Uno usa una función matemática para determinar va a ser el tiempo esperado y la función es tal que esta. La duración esperada al final va a ser la suma de todo eso. Eso se suele hacer en días o a veces en horas, dependiendo como cuál sea el tiempo que te digan. Entonces tú usas esto para estimar el tiempo que te vas a tardar. Por ejemplo aquí decía, bueno, lo más probable es que me tarde una hora. El, el peor tiempo era 2 horas, lo más probable era una y lo más optimista era media hora. Entonces el tiempo se estima con el cálculo de esos tres. Pero para este caso, en realidad me demoré como 20 minutos. Luego, muchas veces estas tablas te dicen otra serie de utilidades que vas a necesitar. Como por ejemplo qué tipo de tarea es. Esta era de mantenimiento. ¿Por qué? Porque este sistema ya estaba montado. Entonces yo no tenía que volver a hacer el código de cero. Las tareas de mantenimiento son generalmente las más complicadas. Luego también te escriben el lenguaje. Hay algunas empresas que trabajan con muchos lenguajes. Por ejemplo que, no sé, sea PHP, JavaScript y Python. Eso puede ser posible. O así. Entonces te dicen como cuál es el lenguaje que debías usar para resolver eso. A veces si trabajas con múltiples sistemas operativos te dicen como cuál es al cual te vas a estar enfocando. Y así, dicho todo eso, aquí pues ya de ahí para abajo es la descripción de cómo se solucionó eso, como cuáles fueron los problemas que se encontraron y tal. Esto, este documento realmente es más que como el ejemplo de cómo se hace la solución de un problema con un backend usando Bash. Es un ejemplo de cómo es un informe de resultados estándar. A veces te piden ese tipo de cosas, como, oiga, ¿usted cómo soluciona ese problema? A veces eso sirve para una cosa que se llama backlog, que los backlog son lecciones aprendidas o cosas que algo en lo que alguien la embarró, alguien más lo solucionó, entonces ese alguien más lo documentó para que alguien no la vuelva a embarrar. Eso es básicamente los backlogs. Y así, dicho lo anterior, vean que con esta cosa que uno dice, que aquí me sale en verdecito, que se llama Bash,
Eso realmente es un lenguaje de programación. Entonces me voy a ir hasta la carpeta del bootcamp de stock ls. Mm, es- me voy a ir hasta la carpeta del bootcamp, me voy a ir hasta el bloque, que es este. Y aquí tengo unas cositas preparadas para hoy. ¿Qué es lo que tengo aquí? Básicamente todo el archivo que les muestro ahorita. Pero también vamos a ver otra cosa. Index.sh. Y ahora sí arrancamos a programar. Primera cosa importante de mencionar con Bash. De pronto alguien se puede estar preguntando como el por qué se está haciendo salto de JavaScript Bash. Y es básicamente porque no sé si de pronto leyeron el chat de Telegram. En dos sesiones vamos a hacer una cosa que es muy complicada. Realmente eso es complejo. Que es la arquitecturar un problema. Yo ya tengo montado la arquitectura, les entrego la arquitectura y ustedes montan la solución. Pero para eso tienen que conocer algunas utilidades de Bash. La primera cosa que deberían saber sobre Bash o sobre este tipo de lenguajes que tienen manera de comunicarse con la terminal es que generalmente hay una instrucción como esta. Y esto lo que hace es que me aclara cuál va a ser la cosa que me va a estar interpretando el código que tengo aquí para abajo. Entonces, pues la primera cosa que uno pone es eso, como, oiga, yo voy a usar Bash. En ese tipo de archivos, pues toca mencionar eso. Otra cosa importante que hay que decir es que cuando yo estoy utilizando Bash, hay que utilizar una instrucción que es el change mode. Change mode lo que hace es que cambia los permisos que tiene un archivo. Y uno cambia los permisos para agregar, el símbolo de más es para agregar el permiso de la X, que el permiso de la X es el permiso de ejecución, sobre este archivo. Generalmente uno hace eso para poder correr archivos de Bash. Esto solamente pasa con Bash, realmente eso es una particularidad de este lenguaje porque este lenguaje pues interactúas directamente con la terminal. Así también pasa con algunos otros. También pasa con algunos otros lenguajes que tienen características similares. Por ejemplo con C uno saca binarios, pero los binarios para poder correrlos a veces hay que cambiar los permisos que tenga para poder agregar el permiso de ejecución. Dicho eso, vamos a ver lo que les quería mostrar básicamente. Y es que este lenguaje tiene características muy raras. Por ejemplo, yo en Bash tengo la opción de hacer algo como esto. Digamos, command. Las variables suelen ponerse en mayúscula. Así, pues mayúscula sostenida. Entonces la primera cosa que voy a hacer es command. Y aquí voy a meter un comando. Con esta instrucción yo hago storage de comandos, es decir, es como que guardo el resultado de un comando. Y si yo hago un ls y luego un echo de ese comando, me va a salir el resultado en ls. Pero para que eso me funcione, yo tengo que invocar la variable con este símbolo que lo antecede, y eso es lo que lo identifica como una variable. Eso es una cosa muy rara que tiene Bash. Para yo poder meter una variable tengo que antecederla siempre de esto. ¿Cómo se corre? Facilito, Bash index. Y vean, ahí me botó todos los archivos que tengo aquí. Si yo hago ls, aquí bueno, aquí hay una pequeña diferencia. Esto me lo formatea. Eso me hace un format para que me salgan iconos y toda la vuelta. Porque esto no es un ls normal. Esto es una utilidad que se llama exa. Si yo hago lo mismo con este, vean que aquí me salen los mismos archivos, pero no me salen como con columnitas, ni con iconos, ni nada de eso. Porque Bash, a diferencia de mi shell normal, esto usará Bash, netamente Bash. Pero mi shell por defecto, él tiene un alias para la instrucción de Bash que se llama exa. Exa. Y vean esto, exa lo que hace es que ese es como un ls, pero que formatea lo que me salga por la terminal. Si hago bash de eso, epa,
Si hago bash de eso otra vez, vean que aquí no lo puede formatear. Y eso es porque cuando yo corro un comando así, esto utiliza el standard output. Y el standard output no soporta iconos y tampoco soporta para hacer format de cosas desde el propio comando. Uno tiene que hacer esa funcionalidad a mano. Bash también tiene otra cosita y es que me permite hacer ciclos. Yo tengo este editor lleno de snippets. ¿Y cuál va a ser? Vean otra cosa. Yo para hacer un for aquí, esto es parecido a Python. Yo hago for y pongo una variable. La variable, digamos que sea variable, pero en mayúscula. Epa. Ahí quedó en mayúscula. Y aquí lo que hay que meter es una lista. Y esa lista, para poder que la coja, tiene que ser así. Metiéndole el signo de peso. Luego de eso, si yo hago un echo de la variable, esto lo que haría es que él comenzaría a leer de uno por uno el estándar output que me salga de acá, de este comando. Entonces vean esto. Ahí ya hace un preformat, hace un pequeño formateo, pero igual me botó lo que estaba antes. Y esto que está aquí antes es el estándar output del comando anterior. De este. Porque aquí dejé un echo. Si yo quito este, ahora sí me va a salir bien. Voy a limpiar atrás. Y ven, ahí ya salió con ese pequeño format. Y de pronto alguno dirá, no, pues qué chiste. Simplemente hizo un print de una variable que salió pues por partes. Eso se puede hacer con cualquier lenguaje. Pues sí, la vaina es que no todos los lenguajes te pueden leer los archivos que tienes dentro de todo el sistema. Porque vean que aquí yo estoy leyendo lo que tengo acá, ¿cierto? Yo estoy leyendo todo esto. Pero yo desde este archivo que está en una dirección X, yo puedo hacer un ls de algo que está en la raíz del sistema. Y si yo vuelvo a correr esto, ahí vean que ahí me saco algo completamente aparte. Y eso es súper poderoso, eso es impresionante. Lo que me, lo que me salió ahí, Dios, lo que me salió ahí fue el ls de esto. Esta es la raíz de mi usuario. Pero yo puedo ir inclusive más abajo. Ahí me botó la raíz. Yo puedo leer el disco. Con este cambio tan chiquito, yo puedo leer el disco. Dios. Clear bash. Vean lo que botó acá. Estos son los binarios del sistema operativo. Esta es la carpeta de boot donde se carga el sistema operativo. Esta es la carpeta de home donde está mi usuario. Es más, puedo inclusive ser así específico, decirle como, oiga, haga ls de home. Y aquí le puedo decir como bash, tal. Y ahí me botó la carpeta de mi sistema. Y yo para poder llegar hasta allá tengo que hacer cd slash, que esto ya es una carpeta protegida. Yo aquí no tengo permisos de ejecución, ni de creación, ni de eliminación. Solamente puedo leer. Y si miro los permisos, bueno, hay algunos que tienen permisos de ejecución. La mayoría son permisos de lectura y algunos de ejecución, pero porque el usuario ahí es root. Le pertenece a root. Mi usuario en esta carpeta realmente solamente puede leer. Este que es el permiso de los usuarios. Aquí dice, oiga, usted puede leer y ya. Eso es todo. No puedo escribir. Vean que la carpeta a la que se está refiriendo a eso es a esta. Al home. Yo tendría que hacer cd home y ls para que me salga la misma carpeta. Esta es la carpeta de mi usuario. Pero aquí me salió desde un script que está por allá, quién sabe en dónde. Entonces traten como de imaginar un poquito qué es lo que se puede hacer con eso. Digamos que yo tengo una utilidad más compleja. Digamos que tengo una utilidad más compleja con esto. Tengo un ls de la carpeta home, ¿cierto? Pero
¿Qué tal si yo hago un ls de algo que venga por un pipeline? Por ejemplo, si hago esto y utilizo el comando grep y luego del comando grep le digo, oiga, busque las coincidencias de lo que sea que tenga una O. Luego lo mismo, bash, lo que sea. Ahí no me botó nada. ¿Por qué no me botó nada? Porque no hay nada que coincida con eso. Aquí no hay, pues ese patrón no encontró algo. También otra cosa que es interesante, yo puedo hacer perfectamente esto. Ahí me botó lo que está en la raíz del sistema. Y también puedo construir mi pipeline alrededor de esto. Esta instrucción, alguna vez lo dije, esto es un pipeline. Y lo que hace es que lo que tenga aquí atrás le pasa ese output a lo que tenga acá adelante. Pues por ejemplo, yo hago grep. Grep es un comando que se para buscar básicamente. Grep dep. Ahí me botó la carpeta de dep. Grep con un patrón, por ejemplo, 64. Ah, sí, me equivoqué en una cosita. Aquí esta no es. Esta expresión regular es un poquito más simplificada que algunos otros patrones. Aquí busca lo que sea que tenga bueno, esta. Lo que sea que tenga esa coincidencia es lo que me va a arrojar. Si yo hago otra vez el ejemplo con la O, pero sin el asterisco, ahí sí ya me va a botar todo lo que tenga una O. Entonces vean que a partir de ahí eso ya comienza a ser muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos yo tengo xrand. Eso es la utilidad que describe el archivo. Yo aquí tengo un montón de cosas, pero yo puedo con una instrucción como esta definir como que a partir de dos caracteres especiales pasarle esto al pipeline, que el grep. Nótese que esta mañana estuve haciendo pruebas con eso. Y vean que ya me bota la coincidencia de este patrón. Pero lo puedo hacer con cosas aún más complejas. A través de otro de los comandos que tiene la terminal, pues bash, para poder hacer storage de cosas más grandes. Luego, noten que este comando yo lo podría guardar dentro de una variable usando el archivo. El chiste de esto es que hay un punto en el que uno sí ya requiere archivos como tal, pero se podría hacer todo a punta de pipelines. Mm, Vean, si yo lo ejecuto de esta manera, no, es más, le voy a cambiar una cosita. Voy a quitar este, clear y bash. Si lo ejecuto todo así, ahí me va a botar muchas más coincidencias. Y me botan muchas más coincidencias porque esto lo que hace es que me dice, oiga, en esta salida, aquí es randere, cojo el de Expron simplemente por facilidad, esto tiene mucho texto. En esta salida yo encontré que de, antes del símbolo que usted me marcó, encontré esto y todo esto de aquí para abajo que tiene un más, que en algún lado tiene un más. Por ejemplo, el de acá hay un más. Y vean que aquí me botó el 60. También cogí el propio más y cogió el 50. Pero entonces ahí ya la utilidad se hace como rara. Porque vean que él cogió un montón de cosas además de eso. Y eso es por el simple hecho de que este estándar output, por ejemplo, el de acá, él coge toda la línea. Y coger toda la línea pues ya no es tan útil. Porque si cogió todo esto, vean cómo lo bota. Otro ejemplo, la línea del HDMI. Aquí hay unos máses. Acá hay más y aquí hay otro más. ¿Cierto? Entonces ahí yo puedo hacer como, pues la va a encontrar, aquí la encuentra. Pero también bota un montón de cosas que están sobre esa misma línea. Entonces bota todo esto.
y ahí ya no es tan útil. Ahí es donde entran otros comandos que uno puede meterle al pipeline. Por ejemplo, aquí el otro es AWK. De hecho, voy a dejar este mismo. Les voy a explicar esto más bien así. Otro es el de AWK. Esto sí es un regex propiamente, o una expresión regular. Entonces, aquí lo que me dice esta expresión regular es como, oiga, de esta salida, bueno, de esta salida, usted coja de aquí lo que sea los números del 1 al 9, ¿cierto? Pero solamente coja la primera impresión, que eso es lo que es el print 0, el print 1, perdón. Que coja solamente la primera impresión. Por eso es que él como que corta, entre comillas, lo que está acá. Porque se está centrando solamente en lo que está en la primera parte de esta salida estándar. Y eso son utilidades de búsqueda realmente, pero yo tengo facilidades para hacer cosas más complejas. Por ejemplo, cojo el mismo, bueno, no, ese mismo no. cd desktop, este no tampoco. Me voy hasta acá. Vean lo que tengo ahí. Ahí hay varios archivos, ahí está la grabación y tal. Yo puedo coger un archivo de bash, index bash, y esto es un archivo completamente aparte. Y le digo, oiga, hago un ls. Bueno, command equals ta. Le digo, oiga, hago un ls. Y si ese comando para escribir con bash, hay varias maneras de hacer un if. Realmente, bueno, les voy a mostrar eso. Hay varias maneras de hacer un if con bash. Bash chipset. Creo que está. Hay varias maneras de hacer un if con bash, y eso es porque bash tiene una característica rarita. Bash tiene una característica bastante rarita, de hecho, que es que no todos los if son iguales, así como no todos los for son iguales. Por ejemplo, vean este de aquí. Este es for i in ta ta ta, y este es for ta ta, este es un for in, y este es un for al estilo de C. Pero uno también le puede tirar for al estilo de rangos. Este loop básico, ese funciona cuando yo quiero tirarle un comando a el lado con el for in. Con el for de tipo de C es para hacer como cosas con variables o con arrays. También me permite leer archivos súper sencillo. Con bash leer archivos, eso no es nada, no hay siquiera que importar librerías. Simplemente decirle como, oiga, lea esto. Pero, ¿qué se me hicieron los ifs? Aquí están los condicionales. Pero vean los condicionales de bash, eso sí es raro. En ese aspecto ese lenguaje es muy raro. Y es que yo aquí tengo muchos condicionales dependiendo de qué es lo que quiera hacer. La mayoría son con estos dobles corchetes. Entonces, si quiero ver si una string está vacía, es de esta manera. Si quiero ver si la string no está vacía, es de esta manera. Y estas dos funcionalidades, a pesar de que se parecen mucho, son radicalmente diferentes. Empty string es para ver si la línea que yo mandé que yo le estoy metiendo ahí, si está vacía, ¿cierto? Y cuando no está vacía es porque el caso de uso de esto es que yo quiero meter algo ahí, pero tiene que ser que eso que yo esté listando, que esté viendo, que no esté vacío, o que esté vacío. Entonces ahí como que comienza a ser raro este sistema, pero es la manera en la que él encuentra la manera de solucionar las cosas que él puede resolver. Por ejemplo, este es otro que es bien raro. El si existe. Esto se refiere a archivos. Se refiere que si un archivo existe, pues que haga algo, o que no haga algo. Entonces, por ejemplo, hacer validación de que si un paquete está o que si una carpeta está, que haga una cosa dependiendo de eso. Eso es el tipo de cosas que resuelve este tipo de instrucciones. Otra es el readable. ¿Recuerdan? Ay, perdón.
Recuerda que si yo hago L, bueno, ls, aquí hay, perdón, aquí hay un montón de permisos. Estos que son puntos se refiere a que son archivos. Estos que son des se refiere a que son directorios. La R es de que se puede leer, la W que se puede escribir y la X de que se puede ejecutar. Uno puede coger eso con Bash. Entonces decir, se puede leer, es con este. Es un link simbólico, eso es una cosa que no se ha mostrado. Un link simbólico es esta vaina. Un link simbólico es esto. Y un link simbólico sirve para yo mandar a hacer una referencia a un archivo que está metido dentro de otra carpeta. Por ejemplo, aquí hay una que es userbeam. Si yo me desplazo hasta allá, vean que aquí existe esto. Esto es la carpeta a la que eso está haciendo referencia. Y aquí son puros binarios. Pero a veces pasa que yo no quiero que esas carpetas tengan acceso a eso. Entonces yo puedo tener como diferentes permisos de escritura o de lectura para, por ejemplo, que el binario, perdón, que el link simbólico se pueda leer o se pueda ejecutar, pero que la carpeta de donde está saliendo el link simbólico no me permite hacer eso. Y eso es muy raro, eso es rarísimo, eso es súper raro, eso es súper raro, porque entonces ahí el sistema comienza a complicarse de una manera que uno dice como, wow. Por ejemplo, vean, aquí hay más archivos y muchos de ellos son binarios. Por ejemplo, eh, estos de aquí son otros links simbólicos. Yo hago L de eso. Aquí me salen más links simbólicos. Y entonces dentro de un link simbólico puedo tener links simbólicos, otros links simbólicos y hacer una cadena de dependencias. E inclusive puedo provocar algo que se llama un dependency loop. Que un dependency loop es cuando tengo una dependencia que invoca otra dependencia, pero si hay dependencia invoca la primera. Y eso es un problema. Cuando yo tengo este tipo de cosas, ahí tengo un problema al hijo de madre. Porque pues claro, yo cómo le hago para invocar la cosa que necesito entonces. Y eso también pasa con JavaScript. Yo puedo tener loops de dependencias de paquetes. Con JavaScript de paquetes. Con esto es de archivos. Entonces ahí se vuelve raro. Se vuelve súper raro. Entonces vean esto. Si yo digo como, oiga, ¿qué se me hizo eso? Esta. Sí, ese es con el exist. Digo, oiga, coja este condicional, que es para ver si un archivo existe, y diga aquí, sí, oiga, sí, menos e del archivo en concreto, que el archivo en concreto, hay dos maneras de buscarlo. Una es hacerle ls y ver si existe, la otra es punto slash y ver si aquí están los archivos. Y voy a hacer que el archivo borre esto, que borre esto. Bueno, espérate un momento que lo pienso. Esto es para ver si existe. Entonces, si existe este, que borre. Vale, sí, ya. Entonces, lo que quiero hacer es que si existe ese archivo, que se borre el archivo del index bash. Y luego que después de hacer eso, hago un echo. Y noten eso. Esto es raro. Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Vean lo que hace esto. Dice, si existe este archivo, que este archivo es lo que tengo acá. Es este archivito acá. Si esto existe, quiero que borre el archivo que ejecutó esto. Y luego que me ponga este mensaje. Y uno según la lógica diría, bueno, este mensaje no debería llegar. Porque antes de llegar aquí, borra esto, ¿no? Entonces dice como, bueno, lógicamente entonces nunca debería imprimirse eso. Y es más, le puedo decir touch. Touch es para crear un archivo. Y que dentro de este archivo entonces, lo que les decía, primero agregarle los permisos. Uno generalmente hace eso con Bash para poder ejecutar cualquier cosa que tenga eso por debajo. Hago ls
Vean que aquí está el archivo index.bash. ¿Qué va a pasar cuando yo hago bash index? ¿Qué sucedería ahí? Uno en principio diría, bueno, pues no me va a sacar las líneas, no me va a imprimir nada por texto porque pues no tiene sentido que me imprima algo de un archivo que ya no va a existir a ese punto. Pues yo hago enter, dice, ah, borré mi propio archivo de ejecución. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si alcanzó a llegar hasta la parte del eco, y uno diría en principio como, oiga, pero eso no tiene sentido, porque se borró a sí mismo antes de llegar allá. Y sí, se borró a sí mismo antes de llegar allá, pero antes de hacer eso cargó una serie de instrucciones en el shell. Entonces, en ese aspecto, Bash es un lenguaje muy extraño, porque es como si fuera interpretado, pero tiene características de lenguajes compilados. Y eso es raro, y es por la característica de que esto se comunica de que se está constantemente comunicando con la terminal. Y si yo hago un ls, vean que aquí me botó el archivo de index, porque yo le dije a este archivo, borres a sí mismo y crea un archivo que se llama igual. Y aquí me botó un archivo que se llama hola. Este archivo que se llama hola es porque me equivoqué en una cosita. Eso es porque yo puse... Sí, eso es porque puse los... Esto es corrimiento de bits hacia la izquierda, eso era corrimiento de bits hacia la derecha. Esa es otra cosa que tiene Bash. Voy a borrar el hola primero. Y volvemos a hacer lo mismo. Opa. Volvamos a hacer lo mismo. Si yo digo if, voto otra vez menos e punto slash el mismo archivo y hago que atrás borre rm punto slash. El punto slash se refiere al directorio en donde esté, el current directory. Eso es lo que es el punto slash. Y digo, como haga un echo me borré, me borré. Epa. Y que luego hago otro archivo que es con el touch. Que haga un touch de otro archivo que le voy a poner otro nombre esta vez, sm.sh. Y el error que cometí fue este. Yo puse estos. No eran estos, eran estos. Echo, hola. La diferencia es a dónde va la información. Si yo le digo que, oiga, coja este, sus corrimiento de bits hacia la derecha, o sea, que esto debería agregarse aquí. Pero para asegurar, voy a hacer... Bueno, no. Dejémoslo así. Si me equivoqué, pues me equivoqué. Así index. Y otra vez, ahí estoy en el mismo estado que estaba antes. Aquí tengo el archivo de index. Yo hago bash index, tal. Dice, me borré. Y aquí no me botó error. Pero si todo salió bien, debería aquí haber otro archivo que se llama smd. Y sí, ahí está. ¿Cuál fue la cosa en la que me volví a equivocar? Le puse estos dos cositos después de generar el archivo. Entonces eso es corrimiento de vistas a la derecha. Es decir, que lo que esté aquí, bueno, que lo que esté de este lado, se va a correr hacia lo que esté acá. ¿Cuál es la manera correcta de hacer eso? Es básicamente hacerlo así. Echo hola. Y lo meto dentro de este mismo archivo. Ahí sí ya me va a salir. Ese error es porque realmente lo que está a la izquierda es lo que se mete en la derecha, no al revés. Nota, recordar. Uno como desarrollador, como programador, como lo que sea, lo que se valora no es la memoria, no es que tengas una memoria de 20/10, es que tengas la manera de resolver los problemas que te van saliendo. Entonces por eso es importante que cuando cometes errores como esos, simplemente los aceptes, somos humanos, cometemos errores, y lo corrijas. Y ya, eso es todo. Y aquí me dice como, este archivo no existe, porque claro, el archivo no es este, el archivo es el cmd.h.
Y así, uno comete errores así todo el tiempo. Ahí sí hizo algo diferente. Y me dice, el comando hola no lo encontró. ¿Y eso es por qué? Porque vean que lo que ejecutó aquí fue un echo hola. Pero como el comando se metió dentro de este archivo, aquí me se agregó una línea que dice hola. Pero como se está ejecutando al mismo tiempo que se está escribiendo sobre el mismo, él coge el hola como si fuera otro comando. Entonces ya comienza a ser rarísimo. Porque uno dice, listo, se ejecutó, pero al mismo tiempo que se ejecutó escribió sobre el mismo. Es como si usted estuviera yendo en un automóvil, ¿cierto? Va sobre un auto, pero sin frenar, sin parar. Es como si cogieras, levantaras el auto por un lado, le cambiaras la llanta, bajaras el auto y siguieras manejando. Y eso es muy extraño. Con los otros lenguajes eso no suele suceder. Por ejemplo, con, no sé, con Python, JavaScript, lo que sea. Tú no puedes hacer eso. Como de llegar y escribirte sobre ti mismo y que la ejecución suceda al mismo tiempo, eso no pasa. Eso es rarísimo. Y si se puede, pues que alguien me diga cómo. Porque esto es raro, esto es muy, muy extraño. Porque ahora yo, ¿qué puedo hacer con esto? Digo, listo. Con lo que sea que yo meta dentro de un eco, puedo introducirle cosas más extrañas. Entonces, si yo hago un eco, vean esto sí es muy, muy raro. Voy a hacer un command. A la mayoría de cosas que son comandos le pongo command. Y voy a guardar la salida de un ls. Y aquí voy a hacer eh, este cosito command. Y le embarré una cosita. Aquí no debería llevar el signo de peso. Vean lo que va a pasar ahorita. Si yo hago bash detrás del mismo archivo, me dice, oiga, esto no lo encontré, esto no es un comando. Y pues claro, no es un comando, eso es el archivo de la grabación de hoy. Pero vean que aquí me siguió botando el resto de cosas. Aquí está el archivo del punto PDF, aquí está el propio archivo del punto SH, una carpeta, otra carpeta, un poco de carpetas. Pero aunque le falló, siguió escribiendo. Y eso es rarísimo. Eso es súper, súper raro. Porque aquí, en esta línea, ya de ahí para abajo, todo eso estaba malo. Pero aún así lo metió. Lo siguió introduciendo. El porqué de eso es porque esto cogió toda la salida estándar. Cogió toda la salida estándar y la metió todo sobre este archivo. Y eso es muy extraño porque a pesar de que, o sea, fuera que se escribe al mismo, aún en el tiempo en el que se está ejecutando, tiene la capacidad de funcionar aun cuando falla. Y eso es extraño y un poquito dangerous, o sea, peligroso pues. Porque por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo esto y me pongo a hacer payasadas como esta? Voy a hacer una carpeta md example y muevo mbsmd al example ls cd example. Y vean cómo está esto. Está solamente el archivo y no hay nada más. Clear, clear. Y hago el S y solamente está este archivo, ¿cierto? Que por cierto, aquí no le puse los como. Epa, index no existe. Ahí está otra vez. Listo. Si hago bash de eso, esto es un dependency loop. Pero vean que aquí no logra ejecutar esto. Y es por el simple hecho que lo único que encuentra es esto. Pero ahí entra una cosa curiosa que tiene esto. Mm, Él es capaz de ejecutar otros scripts, pero para ejecutar otros scripts tiene que tener una instrucción antes. Y la instrucción antes usualmente suele ser bash. O sea, uno usa bash para invocar el propio bash. Y aquí me acabo de dar cuenta de otra cosita. Olvidé poner el indicativo de que esto es de bash.
Si yo lo vuelvo a correr, aquí qué debería pasar. En principio debería fallar, pero no lo hace. Y de hecho tengo que cancelar esto porque si no, o sea, si dejo eso mucho tiempo, ustedes van a ver que la conexión va a ir va a comenzar a ir más lento y eventualmente mi Jitsi se caería. Esto es un bucle de dependencias. Vean que aquí está ejecutando bash, 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 bash. Ahí llegó hasta la ejecución 832. Y eso es porque yo aquí le indico, oiga, bueno, aquí, cuando aquí le indico que esto es de bash, él va a seguir haciendo esto. Entonces como el nombre de ese archivo es el mismo que el que está acá afuera, entonces está invocando todo el tiempo a sí mismo. Entonces se invoca y se invoca y se invoca y se invoca. Y lo sigue y lo sigue y lo sigue y lo sigue haciendo. Entonces vean que aquí no hay ningún for, realmente aquí no hay ningún for, ningún bucle. Pero el comportamiento de esto es el de un bucle. Y eso es literal, yo podría hacer que el computador explotara por estar escribiendo tanto sobre el mismo archivo. Y si yo dejo eso ahí, la máquina en algún punto dice como, oiga, me saturé la RAM y se apaga. El punto para el que eso suceda es lejitos, eso realmente se toma un rato. Pero si yo dejo eso ahí corriendo, en algún momento se copa la RAM y en ese momento en el que se copa la RAM, el computador se apaga solo porque pues no puede soportar eso. Además de eso, noten esto, noten el peso de este archivo, está en 5.9 kilobits. Si yo borro todas estas líneas que pues no me están haciendo nada, no me están sumando nada, y vuelvo a ver, estos son 65 bits. Miren todo lo que sube en ese momentico. También podría copar el disco. Y lo más chistoso es que yo con systemctl, con esta utilidad, esto que tanto les dije antes de ver Docker, yo con esto puedo hacer que este script de aquí se convierta en un servicio. Y si yo hago que ese servicio esté constantemente funcionando, pues me tiré la máquina y me toca reinstalar todo. ¿Por qué? Porque los servicios tienen la característica de que yo puedo irme para acá, a los .files. Yo en mis .files, que estos son los archivos de configuración de mi sistema, yo aquí tengo una cosa de NTC, que es un ejemplo de un servicio. Este es el de... creo que es el de X11. Este es un ejemplo de un servicio. Este es el servicio de mi touchpad. Vean que aquí... bueno, este no aplica, este más de configuración. Yo tengo por aquí uno que es más de defaults, este es el loop. Ah, bueno, aquí sí está. Este sí me sirve más. Este sí son servicios. Vean la estructura de un servicio. Primero dice como init. Init es porque así se define un servicio. Esto es una instrucción que hay que poner. Y esa unit pues simplemente es como para decir algunas cosas respecto a eso. Y aquí en la descripción dice como que de qué trata. Luego en el servicio aquí hay una cosa que se llama tipo. Luego un usuario al que está destinado. Luego un execute start. Y aquí es donde comienza la vaina. Primero el tipo de este tipo es de one shot. Un one shot es que lo disparo una vez. El usuario que está destinado es pues mi usuario, pero yo puedo decir que sea cualquier usuario. Y aquí abajito dice, coja este entorno, que es el de bash, váyase hasta esta dirección, hasta el .config, la cosa scripts, y ejecute este archivo de bash. Nota, hay mejores maneras de hacer esto, de hacer este mismo comportamiento y hay maneras mucho mejores. Yo lo hice así en ese momento porque no sabía mucho de cómo funcionaban los links simbólicos. Ahorita ya sabría cómo mejorarlo. Esto debería hacerse con un link simbólico y no tiene una referencia, es una carpeta del usuario. Pero en su momento pues lo corrí así. Y vean que esto es un archivo de bash. Ahí está el care about myself.sh.
Así se llamaba el archivo. Ese archivo yo lo tengo aquí, de hecho. Ah, bueno, y otra cosita, es que uno esto le puede meter un alias. Por ejemplo, este dice eh, Age Halt, bueno, Eyes Halt, o pues, salud ocular. Wanted Byte, esto se refiere a cuáles son los usuarios que van a querer usar este servicio. Cuando dice multi-user target, es que está destinado a que funcione con varios usuarios. Si yo tengo muchos usuarios en mi máquina, además de mi usuario principal es Andrés MPA, yo podría tener otro que se llame Pepito, por ejemplo. Si yo esto le pongo Wanted by Multiple User, Pepito también tendría esto. También tendría este servicio funcionando cuando Pepito abre su máquina. Cuando él mete la contraseña del usuario, también le saldría a él. Y es donde inicia el problema, porque veamos. El script está en .config, en la parte de scripts, y es este curl method. Pero vean que esto comienza a ser una serie de instrucciones más complejas. Por ejemplo, pkill lo que hace es que mata otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Firefox, ¿cierto? Tengo Firefox normalito, pero pues voy a abrir otra cosa. No sé, el GIMP. Ahí está abriendo GIMP, súper normal. GIMP es super editor de texto que es como Photoshop pero libre. Ese es el que mencionaba Daniela en la intervención del otro día. Vean que si yo ejecuto esto, p kill y le mando GIMP, notan que aquí esta ventanita dejó de estar encendida, ¿cierto? Pasó de blanco como a un grisecito. Eso es porque la ejecución de ese programa se terminó. La maté usando pkill. Eso también sirve mucho para administración de servidores. Y vuelve otra vez con la misma vaina. Si yo me voy para... Esto no es aquí, eso es cd system. Creo que era acá. Sí, es acá. El script que yo estaba ejecutando era este. Pero vean que con una instrucción tan sencilla yo ya maté un servicio. Con una instrucción tan sencilla yo ya maté un servicio. Este no es. Que es simplemente poner p, la palabra en inglés matar, kill, y ya. Pongo la cosa que quiero matar. Y ya, lo tumbó. Y luego, aquí lo que hacía es que volvía a levantar ese servicio mandándole cualquier error que tuviera a una referencia que se llama depnull. Y depnull lo que hace es que simplemente ignora los errores. Y yo podría hacer eso mismo con el script que les mostré ahorita. Yo podría montar todo este servicio y que con el propio script, o inclusive hacer eso, montar un script que monte un script diferente que lo meta en otro lado, que ese primer script dispare todo el systemctl, que lo monte el segundo script como un servicio y que se quede ahí haciendo algo. Ese es el comportamiento de un malware realmente, o de un troyano, o de una de esas cosas que uno ve en ciberseguridad. Y eso se puede montar desde Bash. Así también con otros lenguajes, con Python, con C, usualmente se usa para eso. Y así hay muchas utilidades pues que esto tiene. Y así como hay utilidades que pueden ser tan peligrosas como hacer un script que se meta a systemctl, que genere un servicio que me tumbe la máquina cada vez que le inicio, que me copie la RAM, yo puedo hacer otra serie de instrucciones mucho más beneficiosas. Por ejemplo, una de esas, bueno, aquí, una de esas puede ser una de esas puede ser change color, algo como esto. Esto es un script de Bash. Y uno dice como, ah, jue madre, ¿qué es eso? Pues bueno, este script lo que hacía, esto funcionaba sobre otro sistema que se llama Qtile. Y esto lo que hacía básicamente es que cogía y cambiaba el fondo de pantalla. Hay varias maneras de cambiar el fondo de pantalla en Linux, pero vean cómo es un script que es un poquito más complejo. Yo puedo tener una referencia como esta, que esto es un script que a su vez es una lista. Entonces, si yo hago un ls, le digo hide more
Eso es para ocultar algunas carpetas, algunas referencias que me bota el ES. Si yo hago todo esto tal que así y lo meto dentro de esta instrucción que son los paréntesis, eso genera una lista o algo que es muy parecido a un array o a un conjunto de datos, pues. Luego hacía lo mismo con tem, que esto listaba otra serie de temas, así, y luego usaba cat y guardaba eso para saber cuál era el tema en el que estaba. Luego de los temas, de esta lista de temas, cogía la referencia que estuviera en el tamaño, pues. Esto básicamente lo que hace es que me dice cuál entonces es el tamaño de esta lista de acá. Y con eso hacía otra serie de instrucciones. Esto ya está más complejo y es más enredado. Por eso no lo voy a explicar. Pero hasta algún punto usaban la instrucción de cp para copiar lo que sea que estuvieran en como el wallpaper que seguía el siguiente en la lista y lo metía dentro de currents. Y después de eso lo que hacía hasta el final, bueno, reinicia Qtarial y por acá, después del if, bueno, yo no me acuerdo dónde era. Creo que era con este mismo Qtarial. Y después de eso lo que hacía es que cambiaba el wallpaper utilizando una utilidad que se llama phi. Ah, bueno, con esta misma. Con phi, ya simplemente decía como, oiga, cámbiame el tema por este. Como la referencia a ese archivo cambiaba, entonces yo ya no tenía que usar otra vez la instrucción después, sino que ya al haber cambiado la referencia al archivo, el comando hacía el update de manera automática. Y eso ya está muy loco, eso ya está muy muy raro. Porque, por ejemplo, como esto tiene facilidad para manejar archivos, para manejar cosas del sistema, yo puedo hacer cosas más raras con múltiples archivos. Por ejemplo, aquí yo tengo otro script que es para hacer update de mis archivos. Entonces, por ejemplo, acá tengo una referencia al escritorio y dice, oiga, si existe escritorio, entonces es escritorio, de lo contrario es desktop. Esto lo que hace es que sobreescribe esta variable, básicamente. Y ahí ya empiezan cosas raras. Vean que aquí hay una instrucción que dice cd. cd es para cambiar de directorio. Cuando me voy para acá, la manera que yo tengo de moverme de esta carpeta a mi carpeta raíz, simplemente poner cd. Para moverme a esta carpeta, por ejemplo, cd wallpapers. Y aquí tengo un montón de wallpapers, ¿cierto? Un montón de imágenes. Clear. Yo puedo usar esa instrucción para moverme de directorio. Y me estoy moviendo de directorio aquí dentro de un script. Y eso es extraño. Es como que esto realmente es una referencia. Pero lo que está haciendo, esencialmente, es que voy a hacer el ejemplo con el Draw.io, que eso sí es raro. Eso sí es bien raro. Y realmente otra de las cosas por las que les estoy mostrando todo esto de ML es de UML, de Bash, es por esto, que esto es lo que vamos a usar en 3 sesiones. Yo tengo una carpeta, ¿cierto? Y tengo una instrucción que me está diciendo, sálgase de esta carpeta, que es esta bolita roja. Y lo que le está diciendo la instrucción es, sálgase de esta carpeta, genere este archivo, vuelva a meter a la carpeta y mande este archivo para adentro. Y eso es una referencia que se puede mover a cualquier parte del sistema. Y eso está muy rayado, eso es súper rayado. Porque los scripts generalmente uno no los piensa para que puedan tener este tipo de comportamientos. Y desde Bash eso es muy sencillo. Por ejemplo, vean aquí, estoy borrando un archivo que se llama xinitrc de la referencia de donde está mi carpeta. Y luego lo que estoy haciendo es copiar otra vez el mismo archivo, pero de la referencia del computador completo. Y así, esto es un archivo que es... Este script lo que hace es que me actualiza todos mis scripts. Y luego hasta el final, vean esto. Esto también está muy rayado. Porque esto es una string literal.
que lo que hace es que coge la referencia base del sistema, que es lo que sale en pwd. Pwd es un comando que está por acá arriba, que se me hizo el comando. ¿Qué se hizo así? Pwd. Ok. Bueno, no me acuerdo cómo es que funciona esta parte. Lo que hace esto es que coge la referencia de todo el sistema y se va hasta la carpeta config y allá determina cuál es el sistema operativo que está utilizando. Y eso le concatena un sistema el que sea, update.ch, y eso es otro script que también me está mandando los errores que tenga null. Y luego de hacer eso, hace un update del desktop. Y la desktop session, esto es una variable que viene del propio sistema operativo. Entonces estos son variables de entorno que uno puede coger. Ah, ya me acuerdo que era este. Esto es otra variable de entorno. Estos son variables de entorno que uno puede coger desde el propio bash para completar paths a otros lados. Y eso también está muy raro. Eso es muy, muy extraño. Porque eso te da unas facilidades muy bestias. Te da una facilidad increíble para poder encontrar archivos. Y así, para poder hacer actualización de cosas. Entre otras muchas utilidades. Por ejemplo, si yo hago... bueno, ¿puedo ir? Go file. Bueno, aquí no lo puedo encontrar. Hay algunos editores que me permiten desde aquí poder moverme hasta el archivo. En esta versión de mi editor no tengo esa facilidad, pero sí lo tengo acá. Eso está en desktopsession.conf. Y bien lo que hace eso. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando un sistema que se llama BSP Window Manager y aquí está el script. Esta instrucción, esta instrucción es capaz de completar, esta de aquí abajo, es capaz de completar todo el path mandándole yo simplemente dos referencias que se cargan una vez yo inicio sesión en el sistema operativo. Y eso lo carga de manera automática. Es decir, que siempre y cuando un script como este exista, lo va a encontrar no importa qué haga. Y eso está bastante interesante y es bastante útil. Bueno, aunque aquí esta referencia se puede mejorar. Esta referencia se puede mejorar bastante, de hecho. Pero el caso es que aquí logra hacer un montón de cosas y puede borrar de manera masiva muchos archivos. Copiar de manera automática archivos que están muy muy encriptados en la carpeta etc. Yo aquí solamente puedo leer, no puedo ejecutar ni puedo escribir. Y luego puedo copiar de manera masiva muchos archivos a una referencia específica. Aquí es la del .config, que es donde está esa carpeta. Vean que aquí dice .config. Dice .config y básicamente lo que hace es que copia un montón de archivos de configuración a esa carpeta, a esa referencia. Y esos archivos que están viendo aquí, que dice, esto se llama virulilla. Esto es la referencia del sistema base de mi usuario. Hasta esta sí me puedo ir. Vean en dónde estoy. Es virtualilla rayita.config BSP Window Manager y aquí está mi configuración del sistema. Y eso está raro, eso es extraño. Porque vean que se puede ir hasta un archivo en concreto, copiarlo y moverlo acá. Y eso tiene muchas utilidades. Eso es súper interesante de cara a hacer management de servidores, de cara a manejar archivos, de cara a manejar ficheros, de cara a manejar paquetes, hacer scripts de instalación, hacer scripts de manejo de cosas. Por ejemplo, esto es para manejar mis archivos de configuración, para modificar cosas en el sistema de manera automática. Y así, yo realmente con eso hago que la comunicación con el sistema sea muy sencilla y muy viable. Mientras que con otras opciones, como por ejemplo con C, tengo que tener en cuenta los drivers, módulos y cosas por el estilo. Con Python el nivel de scripting es más extraño y depende del sistema que esté utilizando. Esto mismo lo podría utilizar por ejemplo en MacOS. En Windows si ya no es posible porque Windows no soporta Bash, pero si Windows soportara Bash también podría hacer lo mismo. Esa es una desventaja de Windows, que Windows no soporta este maravilloso lenguaje que mucha gente ignora. Otra utilidad muy grande que tiene es ese aspecto de los regex. Vean el regex que tengo acá. cd.config. Y ese regex es el que utilizo yo para que me funcione el HDMI.
Vean este regrex, esta expresión de aquí. Yo tengo aquí, bueno, la voy a copiar y la voy a pegar por afuera, que aquí está como maluco leer. Vean este regrex. Aquí esto me está diciendo, vea, coja este comando, póngale este flag y póngale este flag. Y luego de eso, utilice la salida de este comando. Y esto es una expresión rara, porque es otra vez, vuelve a repetir el mismo comando, luego hace un grep y luego utiliza la instrucción cut. La instrucción cut es para cortar la salida estándar. Luego utiliza el flag de modo y ahí ya está otra vez raro, porque vean que aquí dice, esto es un flag, pero esto es de ese tipo de flags al que yo le tengo que mandar un dato. Y el dato está saliendo de otro comando, que ese a su vez es un comando que utiliza dos pipelines y que utiliza un regex, un grep, y que utiliza aquí además de eso una instrucción que es para cortar sobre la instrucción anterior. Entonces se comienza a encadenar de una manera curiosa. Luego aquí hay otras de estas flags que hay que mandarle un dato. Y vean este regrex. Este regrex es el que les mostraba en el documento, que espero que hayan podido leer. Que mostraba, que decía pues paso a paso qué es lo que está haciendo esto. Y esto es otra vez otra expresión regular, que a su vez es la entrada de otra expresión regular, que luego se corta y que luego es la entrada de otra expresión regular para que me bote la resolución. Luego aquí, esto es otra cosa que es brutal. Yo le puedo encadenar a eso, a todo esto de aquí, que es un comando bien largo. Esto de por sí ya podría estar perfectamente en un archivo aparte. Pero para utilidades en las cuales yo no puedo tener archivos aparte, ahí Bash es otra solución brutal. Porque vean que aquí yo le puedo encadenar otra instrucción bien larga que hace una cosa completamente diferente. Esta instrucción que es de fi es para volver a cargar el fondo de pantalla, y esta otra instrucción de aquí, que es otra vez llamada bash, lo que hace es que ejecuta un archivo de bash que está por allá en otra carpeta, y luego de eso le manda la salida de este archivo por otra instrucción que es la de shuf, que esta sí no me acuerdo bien qué es lo que hacía. O sea, vean el nivel que tiene esta vaina. en, Porque esta instrucción find lo que hace es que me encuentra en donde está la ubicación de este archivo. Y esta esta es una expresión regular que aquí me dice como lo que sea que esté en esta carpeta que termine en .sh. Y ya me acuerdo qué es lo que hacía esto lo ejecuta. Pues esta la ejecuta. Esta aquí la ejecuta en compañía de esta. Entonces como, wow, hace todo eso en una única línea. ¿Por qué en una única línea? Porque por las necesidades de los trigger daemon, que es lo que les especificaba en este documento de acá. Eso funciona sobre un daemon trigger, un demonio disparador de cosas. Entonces no puede estar en un archivo aparte, tiene que estar sobre una misma línea y tiene que hacer un montón de instrucciones complejas a la vez. Y vean que él es capaz de hacer eso. También por eso les mostraba en algún momento que ustedes pueden utilizar las facilidades que tiene Node. Lo del... Siempre me olvido el nombre de esa cosa. Eso es spawn, no me acuerdo qué. Node spawn se me... Esto. Ustedes pueden utilizar estas facilidades, esto, a través de las funciones como el sec. Vean que eso tiene unos ejemplos acá. De hecho, estos ejemplos de un eco. Y aquí está invocando variables del sistema. Entonces, la utilidad tan grande que tiene eso es brutal. Porque pese a que Bash no está soportado por Windows, esa instrucción sí. La instrucción del sec y la del spawn. Bueno, no recuerdo. Creo que alguna de las dos que no funciona en Windows, pero la otra sí. Entonces pueden comenzar a jugar mucho entre sistemas operativos para que tengan esa serie de facilidades. Aunque obviamente yo recomiendo Linux por el simple hecho de que Linux sí soporta Bash. Y así.
Estas utilidades ahí ya son brutales, son muy interesantes, porque pueden ser muy complejas y se sacan muy fácil. Realmente esta misma acá, toda la búsqueda de todo esto em, es saber usar grep, que es muy fácil, entender un poquito qué es lo que saca este comando, el del xrand, que esos son las resoluciones de los monitores, y luego entender la instrucción de cuts. Ya, la instrucción de WK, esto no tiene mayor ciencia, es simplemente poner la expresión regular que uno quiera y luego como cuál es el estándar output que espera, si el primero, el segundo o el n. Y así ya comenzar a mezclar entre, entre una búsqueda o recortar u otra búsqueda o lo que salga de este comando se hace muy fácil. No, esto no es duro, esto es sencillo de utilizar realmente. Y que le puedan encadenar instrucciones así de complejas es como wow. Eso es todo esto que les he mencionado hasta ahorita es lo que en acá en el temario viene siendo Bash y Not a So Hard Way. Esa es esta primera sección que todos está temática de Bash, que es como wow. Esta vaina a mí me deja impresionado. Cuando lo aprendí fue como wow. La cantidad de problemas que podía solucionar era muy grande. También dicho eso, o bueno, hay una pregunta. Sebastián pregunta: ¿por qué diferentes comandos para usar expresiones regulares? La vuelta, gracias por la pregunta, es que grep, por ejemplo, entiendo que te refieres a Bash. Con grep uno utiliza expresiones regulares de una manera muy fácil. Con esta simplemente como la coincidencia que tenga. Entonces uno ahí le mete una expresión muy específica. Con AWK, esto lo que hace es que es un regrex del que uno escoge cuál va a ser la parte que quiere agarrar. Uno no coge todo el estándar output cuando utiliza WK, porque esto busca y corta, pero busca y corta sobre una expresión regular propiamente. Esto es más como la coincidencia que encuentre. Y después las utilidades como cuts, esto lo que me permite es cortar en específico un patrón. Por ejemplo, aquí yo lo que estaba haciendo es que estaba cortando un espacio porque lo que estaba antes de ese espacio es lo que estaba buscando, lo que está después no me servía. Por ejemplo, mira esta otra. Esta es AWK menos F. Bueno, la voy a separar. Esta. Ahí quedó. Esta es AWK menos F. NR se refiere a la primera salida. La que sea igual a 1 y coja la primera salida estándar. Lo que pasa acá es que toda esta instrucción hasta el cut, todo esto me genera una lista. Pero yo no quería almacenar eso en una variable, sino que lo que quería es cortar sobre la salida estándar, por eso el AWK, que cortara la primera salida, la primera cosa que me botaba y que cogiera eso, que cogiera esa primera salida. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Por ejemplo, si esto no me botara una lista, sino que me botara dos salidas, dos cosas que salen por la salida estándar, por la terminal, pues, yo aquí tendría que usar el print2 y aquí tendría que usar el nr1. Este nr se refiere a la coincidencia que quiero agarrar. Aquí cogí la primera porque pues era la que necesitaba. Mira que en realidad uno podría hacerlo todo a punta de greps. Realmente lo podría hacer todo a punta de grep. Y buscar las coincidencias y después cortar con cut. Pero uno generalmente comienza a mezclarlas por facilidad. Por ejemplo, grep también te permite usar expresiones regulares un poquito más complejas, pero yo prefiero usar AWK porque pues me gusta. Yo prefiero usar la combinación entre los dos porque le encuentro más valor a eso. Pero perfectamente lo podría hacer todo a punta de WK o lo podría hacer todo a punta de greps y luego cuts, o podría hacerlo directamente con cuts, pero entonces sería una expresión regular muy difícil y como yo no soy muy bueno con expresiones regulares, pues yo no siento que sea la mejor persona con eso. Yo prefiero partir la salida y comenzar a usar las expresiones regulares más facilitas, más simples,
para depurar la respuesta que necesito. Por eso es que se utilizan varios comandos para usar expresiones regulares. Al menos en mi caso, porque me parece que es más sencillo y más leíble, además de que es más mantenible. Recuerda que uno pasa mucho más tiempo leyendo código que escribiendo código. Entonces es mejor que yo después pueda leer esto, entender de una por una las expresiones, los comandos, y después poder hacerle mejoras a eso. Eso es mejor que tener una única expresión, un grep o una WK, que me bote toda la respuesta, pero que yo después no la pueda entender. Por eso es el uso de varias. Aunque realmente tú, si te gusta usar solamente una y tú sientes que eres muy bueno con expresiones regulares, la puedes tirar todo con una sola. Pero lo dicho, es más difícil de mantener después. Por eso es que el uso de varias. Listo, con gusto. Ya he dicho eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Esta parte realmente, sobre todo esto de los pipelines, es un poquito enredadito. Pero, pero eso es muy útil, la verdad. Sí, no, sí. Bueno, ahí si alguien si quiere saber alguna otra cosita, también lo puedo comentar por el canal de Telegram. Yo uso mucho este lenguaje sí lo uso bastante, en combinación de otros, sobre todo en combinación de JS, en combinación de Python. Dicho eso, mm, dicho eso, vean, si no han leído este documento, léanlo, está ahí en el canal de Telegram. También está en el repositorio. Ahí explica como un poquito más a detalle cómo se solucionan problemas con Bash en ese entorno de sistemas operativos y concretamente pues para mi computador. Eh, la verdad está decentemente redactado para que lo puedan entender. Y esto lo vamos a usar después por las facilidades que esto tiene para hacer este proceso de tengo esta referencia aquí, genero un archivo aquí y lo mando para otra carpeta y luego esta referencia o desaparece o vuelve a otro lado o hace cosas. Eso lo vamos a hacer eventualmente como en unas 2 o 3 sesiones para una práctica que vamos a estar haciendo con Cristian. Cristian es el líder de la rama de juegos y Cristian nos va a montar una cosita, si es que no la monto ya, para que estemos jugando ahorita con Express. Vamos a tomar nuestro típico break de media hora. Y para los usuarios de Windows, para los, para los que usamos... Juan Camilo López pregunta. Y para los que usamos Windows. Para los que utilizan Windows puedes usar BAT. Realmente puedes usar BAT. O la otra opción es usar el propio JavaScript para generar archivos. Si lo quieres hacer así, no hay problema. Realmente no es que haya un gran lío con eso. ¿Qué te aconsejo yo? Usa un Docker, no uses Windows o instálate una máquina virtual. Cualquiera de esas tres opciones te sirve. Recordar que al inicio les recomendamos fuertemente utilizar sistemas Linux, pero pues si realmente lo quieres hacer así, lo podrías hacer con las propias utilidades para escribir archivos de JS. O también hay otra manera de hacerlo que es, pues, les explico un poquito, ya por la pregunta de Juan, y es que lo que vamos a estar haciendo es que vamos a generar un nuevo archivo a partir de una entrada que entre en un API, ¿cierto? De ahí se genera el archivo y eso se va a leer después con la interfaz que monta Christian. Eso se puede hacer de varias maneras. El consejo es que lo hagan con Bash para utilizar esas facilidades que esto tiene manejo de archivos y para que aprendan otro lenguaje. Si lo quieren hacer todo a punta de ellas, se puede. Realmente se puede. Pero pierdes algo del scope
de la solución que se plantea. Y también que tendrías que entender la arquitectura que les monté de una manera un poquito diferente. Ahí hay una, todavía no se los he pasado, pero ya tengo montado un archivo que tiene como unas 6 páginas de arquitectura. Y toda la arquitectura está explicada sobre ese entorno. O sea, el entorno de Linux plus, plus web plus la interfaz de Christian. Entonces ahí sí tendrías que reinterpretar un poco eso para la forma en la que tú lo quieres adaptar. Y ya, dicho eso, pues lo típico, el break hasta los 8:30. Bueno, es un poquito más de media hora, pero pues X.